También queremos conectar ahora con Rosario Luque, representante de Más País en Málaga, porque como ya saben todos ustedes, Pablo Iglesias ofreció a Más Madrid una candidatura conjunta pues para enfrentarse pues entre otros rivales a Isabel Díaz Ayuso, pero finalmente pues la respuesta fue negativa, no dio el consentimiento y Mónica García, por lo tanto la cabeza de lista de la formación pues encabezará la candidatura de Más Madrid. Ya la están viendo ahí en sus pantallas a Rosario Luque de Más País Málaga. Rosario, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, espero que estéis muy bien. Pues muy bien, gracias a ti por acompañarnos y bueno, decíamos que finalmente esa respuesta tras el ofrecimiento de Pablo Iglesias había sido negativa, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, bueno, a nosotras nos sorprende tanto como al resto, ¿no? Que de repente, pues Pablo Iglesias y su equipo cambien de estrategia y decidan presentarse a las elecciones madrileñas. Nosotros, bueno, nos alegra porque según las estadísticas, Unidas Podemos iba a desaparecer de esa asamblea y, bueno, a raíz del cambio de estrategia parece que van a tener una representación superior al 5%, van a tener representación y bueno, pues nos alegramos por ello. Ya sabéis que junto a eso, pues, a esa estrategia, bueno, pues lanzan una propuesta de unión a Madrid en este caso, pero nosotros pues creemos que es mejor rechazarla, ¿no? Nosotros creemos que la unidad de la izquierda no tiene por qué representarse solamente en una unión en listas electorales, que no está tampoco demostrado que la fusión y la mímesis en una misma lista agrande los resultados, incremente los resultados electorales, ni mucho menos. De hecho, cuando se produce la unión entre Podemos e Izquierda Unida desde diciembre del 2015 hasta junio del 2016, los resultados de ellos bajaron, ¿no? Pero sí creemos en la unidad y por eso vamos a mantener una postura respetuosa, dialogante, eso sí, a partir del 4 de mayo, cuando se sepan los resultados electorales, se tengan encima de la mesa, pues ya hablaremos de pacto o de las uniones posibles en este caso, ¿no? Nosotros, es más, creemos que en este caso ir por separados puede beneficiar al electorado de izquierdas, porque como somos proyectos políticos diferentes y representamos a sensibilidades distintas, pues así todo el electorado de izquierda podrá tener una opción política a la que respaldar y no quedarse en casa. Por lo tanto, muchas veces esa variedad de opciones moviliza al voto de alguno de los dos grupos, ¿no? De izquierda o de derecha en este caso. Además, nosotros creemos que Más Madrid ha hecho un trabajo espectacular en estos tiempos de oposición, que como todos sabemos, pues la cabeza de lista y el proyecto está encabezado por Mónica García, que es una señora que es sanitaria en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y por lo tanto ha estado ahí al pie del cañón, no solamente en la sanidad. Es decir, Mónica es una de esas mujeres a las que hemos aplaudido durante la pandemia porque estaba en la UCI de un hospital público luchando por los sanitarios y por los enfermos de COVID, ¿no? Y además de estar ahí al pie del cañón, ¿no? Y en la realidad, ella y su grupo han estado barrio a barrio, han estado luchando con las mareas blancas por intentar frenar la privatización de la sanidad pública de la señora Ayuso. Por lo tanto, es un grupo con entidad propia que conoce de primera mano la realidad madrileña y que ha trabajado desde primera hora con los madrileños y las madrileñas y por lo tanto necesitan y deben tener un proyecto individual y un proyecto propio. Rosario, no, disculpa que he entendido por tus palabras porque nos has dado mucha información. Entiendo que, por supuesto, sí estaríais dispuestos, una vez que se celebren las elecciones, a un posible pacto de la izquierda, ¿no? Eso sí queda claro, ¿no? Sí, lo han dicho las compañeras y los compañeros de Más Madrid, las declaraciones de la candidata y otros compañeros nos han afirmado que a partir del día 4 de mayo, lo que he dicho yo antes, ¿no? Dependiendo del resultado electoral, de lo que esté encima de la mesa, pues ya se hablará siempre que no sean con imposiciones y que siempre con el talante dialogante y responsable que a nosotras y a nosotros nos caracteriza desde más país. Y de hecho, nosotros creemos que es que lo que tenemos enfrente, porque nuestra forma de, ya sabéis, nuestra ideología y nuestros planteamientos políticos están en contra del planteamiento de Ayuso en la Comunidad de Madrid y de Vox. Entonces, nosotros creemos que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, entre nosotros tenemos que respetarnos, que desearle lo mejor al que está al lado y cuando llegue el momento, bueno, pues hacer los pactos necesarios que también estudian los compañeros de Madrid, dependiendo del resultado y siempre sin imposiciones, evidentemente, pero tenemos enfrente a
al gobierno de Ayuso, que nosotros creemos que ha hecho un gobierno malo en la Comunidad de Madrid, y además pensamos que ha sido una irresponsabilidad convocar elecciones ahora en plena pandemia, en estos momentos, bajo intereses partidistas de la señora Ayuso, viendo también lo que había pasado en la región de Murcia, ¿no? Entonces, ese es nuestro planteamiento. Rosario, decía Mónica García, la cabeza de lista de la formación, decía textualmente: las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que los apartemos, pero sin embargo Pablo Iglesias sí propuso, en el caso de que se aceptara esta unión para presentarse a las elecciones, él sí propuso unas primarias dentro del partido. Bueno, es que nosotros creemos que lo que decía, ¿no?, Mónica García, que ha habido una mujer que ha hecho una política allí de primera mano, que ha estado en las calles, barrio a barrio, en la sanidad pública. Tiene un equipo de gente profesional que ha trabajado en la política y que también viene de esos campos profesionales relacionados con la educación pública, con la sanidad pública y con muchos otros campos profesionales. Y han hecho un trabajo independiente, bueno y serio. Y entonces, pues nosotros no tenemos por qué someternos a unas primarias con el señor Pablo Iglesias y su equipo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio trabajo y es muy injusto desde la perspectiva feminista lo que decía la compañera, ¿no? Que una mujer que es madre, que es trabajadora, que tiene un proyecto propio, pues ahora tenga que ceder su terreno o su trabajo a alguien que viene desde otro punto de vista, en este sentido. Y yo creo que los planteamientos no es ir en contra de nadie, como yo he dicho antes, porque nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de entendernos, pero nuestra estrategia es otra, entendernos en otro momento y desde otra perspectiva. De hecho, nosotros mismos, ¿no?, en Más Madrid, este mismo sábado, se hace una consulta a los militantes y avalan en un 90,38% la candidatura de la candidata, ¿no?, de Mónica y de su equipo. Por lo tanto, tenemos el derecho a decidir, evidentemente, lo que queremos en política. Yo, que soy también, como decía, muy feminista, los conceptos tradicionales del feminismo, llevarlos a la política en general, son muy necesarios, ¿no? El no es no, y la unión no significa mímesis o perder la identidad para fusionarse con alguien. También puede haber unión desde el respeto, desde la distancia. Uniones sanas, que para nosotros es que se nos respete nuestra independencia, nuestra capacidad de decidir, y que una mujer que ha hecho todo ese trabajo junto con su equipo, pues es el momento de que ella tenga su independencia y su proyecto político propio, porque además somos, como yo decía antes, proyectos con sensibilidades diferentes. Y si quieres te cuento por qué tenemos en qué nos diferenciamos, ¿no? ¿Por qué esta mujer que ha hecho un trabajo y que tiene una proyección de futuro muy buena en Madrid se diferencia del otro proyecto, y por qué entonces no tiene sentido la unión, ¿no? Nosotros, el proyecto de Más Madrid es un proyecto que se basa en un proyecto verde, que es el eje central de su programa. Dentro de ese proyecto verde está el Pacto Verde, está la idea de cuidar el sector sureste de Madrid, el proyecto de transición ecológica, que es punto central del programa de Mónica García y de su equipo. Además, en temas feministas, nosotros y ella en Madrid está trabajando por la jornada laboral de 32 horas, de 4 días semanales, que tanto ayudaría a la conciliación familiar y a la igualdad en la sociedad. Recordemos además que la pandemia, que acarrea una crisis económica muy seria y muy importante, afecta mucho a las mujeres. La brecha salarial está afectando principalmente a las mujeres, y Mónica García y su equipo están centradas en ese trabajo, como también Más Madrid en general. De hecho, parte de las consecuencias, ¿no?, de esa pandemia es el tema de la salud mental, que también es un eje fundamental en la política de Más Madrid. Y nosotros, como también hemos hecho en el Parlamento, no queremos perdernos con otros grupos que tienen más confrontación en los parlamentos, porque ya lo vimos con Íñigo Errejón el otro día, ¿no?, en el Congreso. Sí, tenemos, Rosario, por ir abreviando un poco, porque sabemos que el programa es amplio y todo, pero tenemos en plató, imagino que lo habrá visto, a Isabel Torralbo, a Laura Robles y a José Enrique Lara. No sé si te quieren decir algo de tu intervención. Bueno, no, que entiendo la postura de Más Madrid. La verdad es que realmente quizás si Pablo Iglesias, y ahora voy a hacer yo una crítica, que creo que quisiera ser generoso, igual se tenía que haber ofrecido ahí el segundo directamente. Quizás en esa situación pues hubiese sido una generosidad muy grande, que hubiera costado más, aunque así entiendo los motivos, ¿no?, pero hubiera costado más rechazarla. Si uno quiere ser generoso, tiene que ser generoso en todo, no solo en dejar a Yolanda en el gobierno, sino también en donde das el paso a apoyar lo que ya hay. Y como ella ha dicho, creo que el trabajo
trabajo de Mónica García es bastante importante, sin ser una estrella en ascenso como nos gusta ver a los políticos, ha hecho un trabajo riguroso y ha puesto a la sanidad por delante cuando estamos en una pandemia y se ha dejado demasiado de hablar de ella para hablar de otras cosas, cuando es lo que nos tenía que estar preocupando. Sí, Laura, José Enrique, pues bueno, Rosario, ¿quieres añadir algo, Laura? Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos hubiese encantado tenerte aquí en plató, pero bueno, por temas de aforo y por temas del COVID no podemos tener a más de 3 invitados, pero estamos encantados de contar contigo y de tu intervención. Mucha suerte, Rosario, en las próximas elecciones y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros y simplemente me gustaría terminar diciendo lo que decía antes, la importancia de la sanidad, de la salud mental, que lo recalcaba el otro día Íñigo en el Congreso, y la necesidad de cuando se está en los congresos y en los parlamentos, del lugar de la confrontación, y más en una época de pandemia como esta, que la ciudadanía lo está reclamando, centrarnos en las propuestas de lo que de verdad le importa, le interesa y le afecta a la ciudadanía. Y muchísimas gracias, un abrazo muy grande para todas y para todos, en especial para ti, David, y que os cuidéis mucho. Muchas gracias, Rosario, un placer, como siempre, contar de nuevo contigo. Decía